Hola chicos, espero que estén muy bien. En el día de hoy vamos a estudiar la cinemática. La cinemática se encarga del estudio del movimiento en forma general. Vamos a empezar a estudiar el movimiento. Pero primero, ¿qué es el movimiento? Algunos dirán, movimientos cuando cambiamos de lugar o nos desplazamos de un lugar a otro. Eso es movimiento. Entonces, exacto, esos movimientos según nuestra forma de verlo cotidianamente. Pero déjenme decirles que el movimiento es relativo. ¿A qué me refiero con relativo? Primero contéstenme la pregunta. ¿Este auto se mueve? ¿Sí o no? Ustedes mentalmente se podrán contestar y seguramente la mayoría va a decir no, no se mueve porque sigue en el mismo punto. Pero déjenme contarles que el movimiento es constante. Siempre estamos en movimiento. ¿Por qué? Porque estamos en un planeta llamado Tierra y la Tierra se mueve. Si hubiéramos estado hace muchos años, entonces hubiéramos dicho, no, la Tierra no se mueve. Pero como ya sabemos que sí, en definitiva, la Tierra sí se mueve, entonces déjenme decirles que como la Tierra se mueve, si nosotros estamos en la Tierra, eso significa que nosotros también nos estamos moviendo, ¿sí o no? Sin que nos demos cuenta, nos estamos moviendo junto con la Tierra. Y cuando la Tierra se mueve sobre su propio eje, significa que día y noche. Pero cuando se mueve alrededor del Sol, eso significa año, un año. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿este auto se mueve? ¿Sí o no? Acá podemos observar que no, pero si nos vamos en un punto de vista mucho más grande y decimos que si el auto está posicionado en la Tierra y la Tierra está girando alrededor del Sol, entonces estaríamos girando o nos estaríamos moviendo con la Tierra a 107.000 kilómetros alrededor del Sol. ¿Se imaginan eso? Entonces, ¿el auto se mueve sí o no? Vamos a contestar de la forma depende. El reposo reposo. Conocemos el reposo como que no nos estamos moviendo o que estamos estáticos. Pero el reposo es también relativo. El reposo depende de qué lugar o dónde vas a medirlo o desde qué punto de referencia lo vas a tomar. Como por ejemplo, tenemos el auto, tenemos un punto de referencia. ¿Y para qué nos sirven los puntos de referencia? Los puntos de referencia nos van a dar sentido, o les van a dar sentido de nuestros movimientos. Como ya dijimos que el movimiento es constante, siempre estamos en movimiento, entonces el reposo no existiría. Pero por eso es importante que tengamos un punto de referencia. Por ejemplo, este es mi punto de referencia. Si el auto estaba en este punto, entonces digo, no se está moviendo porque sigue estando en mi punto de referencia. Pero si de pronto el auto cambia de posición y se ubica en este punto, entonces yo podré decir, cambió porque el punto de referencia estaba acá y llegó a este punto, entonces sí, hubo movimiento. Entonces no estaba en reposo. Entonces, el movimiento es relativo al igual que el reposo. Como en cinemática vamos a estudiar el movimiento, nosotros tenemos que definir cómo vamos a estudiar el movimiento. Existen dos conceptos en cinemática que nosotros tenemos que conocer y dominarlo a la perfección, los cuales son rapidez y velocidad. En nuestra vida cotidiana confundimos constantemente la rapidez y la velocidad. Siempre definimos que la rapidez y la velocidad es lo mismo, pero en física tienen definiciones diferentes. ¿Tienen relación? Sí, pero son diferentes. La rapidez es una medida de qué tan rápido se mueve algo. Y podemos decir que la ecuación de la rapidez es distancia partido tiempo. O en forma simbólica, la rapidez es igual a la distancia partido tiempo. O distancia partido tiempo. Chicos, todo dependerá de qué
¿Cómo vamos a simbolizar la distancia? Porque muchos la simbolizan en forma de D, yo la simbolizo en X, otros en S, pero déjenme decirles que significa lo mismo, así que no se estén confundiendo. Ahora sigamos con nuestro estudio de la rapidez. La rapidez, como ya dijimos, es qué tan rápido se mueve algo. Recordemos que la distancia que era un escalar, entonces la rapidez es también un escalar. Ahora estudiamos la velocidad. La velocidad es la rapidez con determinada dirección. Por eso les decía que tienen relación, pero no son lo mismo. La rapidez, como es un escalar, no se enfoca o no tiene una dirección. En cambio, la velocidad, como es un vector, entonces ya la dirección está presente. Se podría decir que la rapidez es la magnitud de la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad es la rapidez con la dirección, o sea, la magnitud. Podemos decir que la velocidad es igual al desplazamiento partido tiempo. La rapidez y la velocidad van a estar en función o van a depender de una distancia y un tiempo para existir. De lo contrario, no habría velocidad ni rapidez. En forma simbólica, velocidad es igual a el desplazamiento, que sería lo mismo de partido un tiempo, o X partido un tiempo, o S partido un tiempo. Todo depende de qué forma se los hayan enseñado anteriormente, pero significan lo mismo. Están dando a entender una longitud y un tiempo. Tiempo sí, sigue siendo tiempo. Ahora vamos a conocer la forma o las dimensionales de la rapidez y la velocidad. ¿A qué me refiero con dimensionales? Vamos a conocer la forma de medición de la rapidez y de la velocidad. En este punto es fundamental que nosotros definamos en qué sistema estemos midiendo tanto nuestra distancia como nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque aquí es donde tiene mucha relevancia los sistemas. Si estamos hablando del sistema internacional, que mide la distancia en metros y el tiempo en segundos. Lo mismo sucede acá. Entonces, por eso es fundamental que nosotros recordemos en qué sistema estemos midiendo nuestras unidades, para que así todos estén en el mismo sistema. Y estas son las dimensionales de nuestra velocidad, o sea, la forma de medir la velocidad o la rapidez. La rapidez va a estar medida en metros sobre segundos y la velocidad igual metros sobre segundos. Recordemos que las dos se parecen, pero una solo nos dan una magnitud y la unidad y ya la entendemos. Recordemos que es un escalar. Entonces la velocidad ya es un vector, entonces ya hay una dirección. Vamos a conocer dos tipos de velocidades, la velocidad instantánea y la velocidad media. ¿A qué nos referimos? Con velocidad instantánea. Es la velocidad que tiene un cuerpo en un tiempo dado. En cambio, la velocidad media es el espacio recorrido en un tiempo dado. Esta es la simbología de la velocidad media. Esto es igual al desplazamiento total dividido el tiempo total. Si un móvil empieza su movimiento desde este punto y llega a este punto, entonces podemos definir que recorrió un desplazamiento. Aquí vamos a colocar x1 porque es donde inicia y x2 porque es donde termina. Entonces, la velocidad media es igual al desplazamiento final o donde termina menos donde inicia o el desplazamiento inicial. El tiempo que se tardó en total menos el tiempo con que inició. En otras palabras, velocidad media es igual a x sub 2 menos x sub 1 dividido entre tiempo sub 2 menos tiempo sub 1.
Ahora hagamos un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. Si el recorrido fue de 80 kilómetros en una hora, ¿cuál es su velocidad media? Primero tenemos que conocer nuestros datos. A datos nos referimos a las cantidades o los valores que el problema nos está indicando para que nosotros podamos hacer nuestros cálculos de una manera mucho más sencilla. Entonces, definamos el primer dato, que si el recorrido fue de 80 kilómetros, entonces 80 kilómetros es un dato de ¿qué? Es de longitud, entonces es distancia igual a 80 kilómetros en una hora. Entonces, tiempo es igual a una hora. Y la velocidad media me indica lo siguiente. Velocidad media es igual a distancia final, o la distancia x2 sub 2 menos x sub 1 partido tiempo sub 2 menos tiempo sub 1. Y esto es igual a, si no nos dan otra cantidad o con qué desplazamiento inicia, entonces nosotros suponemos que inicia desde cero, o sea, inicia del reposo. Entonces, la distancia o el desplazamiento final es de 80 kilómetros. Va a ser 80 kilómetros menos, como empezó del reposo, vamos a suponer que 0. Tiempo, el tiempo que se tardó en recorrer los 80 kilómetros es una hora, menos, como empezó de reposo, también el tiempo empezó de reposo. Así que el tiempo es 0. Hacemos nuestros cálculos. 80 dividido entre 1 va a ser 80 kilómetros por hora. ¿A qué nos referimos con 80 kilómetros por hora? Que se recorren 80 kilómetros en una hora. El tipo de movimiento más sencillo en cinemática es el movimiento rectilíneo uniforme, o MRU. Como su propio nombre lo dice, movimiento rectilíneo. ¿A qué nos referimos? Que nos estamos moviendo en X o de una forma horizontal. La definición dice lo siguiente: es aquel en que un móvil tiene desplazamientos iguales en tiempos iguales. ¿A qué nos referimos? Que si un móvil o un auto, nos referimos a móvil, objetos que se están moviendo, un auto tiene que tener desplazamientos iguales en tiempos iguales. Por ejemplo, en esta gráfica en donde tiempo es horizontal y la distancia está en el eje vertical, nosotros podemos comparar o podemos asimilar cómo se está moviendo. Si un auto estuviera en el punto de origen y llega a este punto, en un segundo recorrió 5 metros. Pero como es un movimiento rectilíneo uniforme, nos referimos a uniforme porque no cambia, es constante. Entonces, si es constante, si un segundo recorrió 5 metros, entonces en 2 segundos va a recorrer ¿cuántos? 10 metros. En 3 segundos, 15 metros, porque en un segundo 5 metros. Así que este movimiento es muy fácil porque nosotros solo tenemos que entender que los movimientos van a ser iguales o los desplazamientos van a ser iguales en tiempos iguales. Las ecuaciones que vamos a utilizar en movimiento rectilíneo uniforme son los siguientes. Bueno, el principal nos va a proporcionar la forma en que nosotros podemos encontrar la velocidad. La velocidad es igual a la distancia o desplazamiento partido o dividido entre el tiempo. En este punto podemos darnos cuenta que las partes de esta ecuación están en forma de variable. Entonces eso nos facilita encontrar cada una de las variables. Solo hay una condición que hay que cumplir, que nos den 2 de las variables y nosotros vamos a encontrar la tercera. En este caso podemos encontrar, utilizando la misma ecuación, solo despejándola, podemos encontrar tiempo. Tiempo es igual a
al desplazamiento partido la velocidad. Y por último, el desplazamiento es igual al tiempo por la velocidad. Estas son las tres ecuaciones que nosotros vamos a utilizar constantemente en movimiento rectilíneo uniforme. Solo tenemos que recordarlas y también tenemos que definir en qué unidades los vamos a medir. Constantemente en física, las unidades de medida nos van a proporcionar qué unidad física estamos estudiando. Por ejemplo, la velocidad como el desplazamiento se mide en ¿qué? Es una longitud, se mide en metros y el tiempo se mide en segundos. Entonces la unidad de medida de la velocidad va a ser metros sobre segundos. En cambio, tiempo, como para encontrar tiempo necesitamos el desplazamiento y la velocidad. El desplazamiento se mide en metros, la velocidad se mide en metros sobre segundos. Esto es igual a... Aquí podemos aplicar la ley de extremos por medios, los cuales serían lo siguiente. Para encontrar el nuevo numerador tenemos que multiplicar el numerador de la fracción que está arriba por el denominador de la fracción que está abajo. Entonces esto va a ser igual a metros por segundos. Y para encontrar el denominador vamos a multiplicar el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción, el cual va a ser 1 por m, va a ser m. Y esto es igual a... Podemos aplicar el método de la cancelación porque es una multiplicación. Entonces metro por segundo dividido entre metro, metro se va con metro, o sea, hace 1. Entonces solo queda segundos. Y aquí podemos comprobar que, en definitiva, tiempo se va a medir en segundos. Y por último tenemos la distancia o el desplazamiento, se va a medir en, como es segundo, el cual va a ser la unidad de medida del tiempo, por la velocidad, el cual va a estar medido en metros sobre segundos. Y esto es igual a... Vamos a utilizar otra vez el método de la cancelación. El método de la cancelación porque ese se está multiplicando a metros sobre segundos. Podemos cancelar segundos con segundos y esto queda en metros. Entonces podemos comprobar que, en definitiva, la velocidad se va a medir en metros sobre segundos, el tiempo en segundos y la distancia en metros. Ahora realicemos un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. Un cuerpo se mueve en línea recta recorriendo 342 metros en 6 segundos. ¿Cuál es su velocidad? Primero tenemos que sacar datos. Los datos nos van a servir para ubicar qué valores nos está proporcionando el problema. En este caso dice que un cuerpo se mueve en línea recta recorriendo 342 metros. En este punto 342 metros es un desplazamiento, entonces colocamos desplazamiento igual a 342 metros. Buscamos otro dato en 6 segundos, entonces 6 segundos es tiempo, entonces tiempo es igual a 6 segundos. Esto es S de segundos, no es 5. Ahora chicos, ¿qué hacemos después? Simplemente vamos a comprobar si nuestra ecuación para la velocidad, el cual es la siguiente: velocidad es igual a la distancia partido tiempo. Para encontrar la velocidad necesitamos la distancia o el desplazamiento y el tiempo, el cual nos provee el problema. Entonces lo único que hacemos es sustituir en la ecuación. Entonces la distancia es igual a 342 metros dividido entre el tiempo, que va a ser 6 segundos. Esto es igual a 342 dividido entre 6
57 metros sobre segundos. Llegamos a este punto en donde la velocidad es igual a 57 metros sobre segundos. Eso significa que este móvil o este cuerpo recorre 57 metros en un segundo. Siempre tenemos que verificar que nuestras unidades de medida estén en el mismo sistema. Como por ejemplo en el sistema internacional, como ya les había mencionado, la longitud se mide en metros y el tiempo en segundos, y es lo que estamos utilizando, entonces es correcto dejarlo así. En cambio, si hubiera kilómetros, o sea, ya no se estuviera midiendo en metros, sino que en kilómetros, entonces sería preciso convertir esas unidades a metros. Hagamos otro ejemplo. El ejemplo 2 dice lo siguiente. ¿Cuántos minutos corrió una persona si recorrió 2.5 kilómetros a una velocidad de 10 kilómetros por hora? Primero sacamos datos. Los datos nos indican qué valores tenemos y qué valores nos hacen falta. En este punto nos están preguntando cuántos minutos. Minutos es una unidad de medida de tiempo. Entonces lo que no tenemos es tiempo. Tiempo lo colocamos como incógnita porque es lo que vamos a buscar. ¿Cuántos minutos corrió una persona si recorrió 2.5 kilómetros? 2.5 kilómetros es una unidad de, o kilómetros es una unidad de medida de longitud. Entonces eso va a ser la distancia o el desplazamiento. Entonces la distancia o desplazamiento es igual a 2.5 kilómetros. Y por último tenemos una velocidad de 10 kilómetros por hora. Entonces es una velocidad es igual a 10 kilómetros por hora. Ahora recordemos nuestra ecuación para el tiempo, el cual es tiempo es igual a la distancia partido la velocidad. Y en este punto vamos a verificar si nuestras unidades de medida están en el mismo sistema, y sí, definitivamente están en el mismo sistema. Entonces solo sustituimos los valores. En este caso nuestra distancia es de 2.5 kilómetros dividido entre 10 kilómetros por hora. Utilizamos nuestra calculadora. 2.5 dividido entre 10 es igual a 0.25. Ahora es fundamental que siempre definamos unidades de medida. No puedo dejar solo 2.5 o 2.25 sin saber qué. Puede ser una distancia, un tiempo, una velocidad. Las unidades de medida nos van a dar referencia o le van a dar sentido a lo que estamos haciendo o qué unidades o cantidades físicas estamos trabajando. 0.25 ¿qué? Como era kilómetros dividido entre kilómetros por hora, entonces otra vez aplicamos nuestra ley de extremos por medios. Esto es igual a kilómetros por hora dividido kilómetros. Aplicamos nuestra cancelación, kilómetros se va con kilómetros, entonces solo nos queda horas. Entonces 0.25 está medido en horas, que tiene lógica porque estábamos buscando tiempo. Ahora aún no hemos dado la respuesta de nuestra interrogante inicial, el cual decía ¿cuántos minutos? 0.25 horas está es una unidad de tiempo, pero nos están preguntando en minutos. ¿Qué hacemos? Simplemente convertimos 0.25 horas por una hora es equivalente a 60 minutos, y esto es igual a 0.25 por 60 dividido entre 1 es igual a
15 minutos. Y es así como llegamos a la respuesta, o podemos decir que la persona se tardó 15 minutos para recorrer 2.5 kilómetros a una velocidad de 10 kilómetros por hora. Gracias por ver este video. Cualquier interrogante me lo pueden consultar y nos vemos en el siguiente video.